Bueno, entonces, la clase de hoy vamos a terminar de ver lo que era integrales triples, ¿sí? De la misma forma que vimos integrales dobles, que hicimos un cambio de variable, ¿sí? Que lo hicimos en coordenadas polares, aquí también tenemos dos tipos de coordenadas en tres dimensiones. Tenemos las coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es el proceder con este tipo de integrales en este cambio de variables, ¿sí? Entonces vamos a recordar un poquito, ¿sí? Como habíamos definido una integral triple, perdón, que era, ¿sí? De dos, cada una con sus límites, el x y el y y el z, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasaba cuando la región no era tan sencilla y estaba limitada por curvas, ¿sí? Entonces, cuando teníamos, por ejemplo, este tipo de límites, el z estaba limitado por dos superficies y el x y el y por la proyección, estaba definido por la proyección de esa superficie, ¿sí? Sobre el plano XY, ¿sí? Entonces, nosotros lo que habíamos visto, que bueno, la superficie D estaba, lo podíamos hacer que una variable vaya entre dos valores y la otra entre dos curvas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Esa región D puede ser descrita mejor, ¿sí? En coordenadas polares, ¿sí? Entonces vamos a tener, la región E va a estar dada por los XY pertenecientes a una región D y el Z va a estar limitado por dos superficies, ¿sí? Entonces, y esa región D se describe mejor en coordenadas polares, ¿sí? Por lo tanto, tenemos lo que vendría a ser una coordenada cilíndrica, en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Porque el D puede estar representado por que el θ varía entre un valor y otro valor y el R entre dos funciones que dependen, ¿sí? del ángulo θ, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el gráfico, ¿sí? Entonces fíjense que el Z está limitado por dos superficies y al hacer la proyección de este volumen sobre el plano XY, me queda una región que se describe mejor en coordenadas polares, ¿sí? Y entonces acá el θ lo puedo hacer variar entre 0 y beta, ¿sí? Y el R entre H1 de θ y H2 de θ, ¿sí? Bien. Entonces, sabemos, ¿sí? Por definición de integrales triples, ¿sí? Que la integral triple es una integral iterada, entonces primero integramos con respecto a z, ¿sí? Porque está limitada por dos superficies, y eso le aplicamos una integral doble. Pero aplicar la integral doble de esto, ¿sí? Como el d se describe mejor en coordenadas polares, esto se tendría que pasar a coordenadas polares y multiplicarlo por r, ¿sí? Como hacíamos en el cambio de coordenadas polares, ¿sí? Entonces, de ahí obtenemos esto que se me fue de ángulo, ¿sí? Obtendríamos, acá tendríamos que la integral triple
va a ser la integral, o sea, triple, pero acá el tita lo voy a hacer variar entre alfa y beta, el R lo voy a hacer variar entre H1 de tita y H2 de tita, y el Z, ¿sí? En vez de escribir U1 de XY y U2 de XY, voy a escribirlo en coordenadas polares, ¿sí? Entonces me va a quedar U1 de R coseno de tita, R seno de tita, y acá U2, R coseno tita, R seno tita, por F, ¿sí? Y acá transformo de vuelta, ¿sí? En las coordenadas, y acá no me aparece, justamente no me aparece, tendría que aparecer, pero se me fue de ángulo, acá tendría que estar R, diferencial Z, diferencial R, diferencial tita, ¿sí? Esto lo voy a arreglar para cuando, para subirlo, va a aparecer, ¿sí? Entonces, hacer en coordenadas cilíndricas es lo mismo que hacer en coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es, en cilíndricas, cambiar la función a coordenada a lo que va a la equivalencia en coordenadas cilíndricas, o sea, el X lo pongo como R coseno, el Y lo pongo como R seno, y el Z lo pongo como Z, y a la función la tengo que multiplicar por R, ¿sí? Para integrarla. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Si, por ejemplo, queremos calcular esto, ¿sí? En coordenadas comunes, fíjense, los límites son muy feos, ¿sí? Pero si nosotros miramos esto, ¿sí? Esto es justamente un disco con centrado en el 0, 0 y radio 2, ¿sí? Entonces, esto lo puedo escribir así, ¿sí? Fíjense, el E va a ser el X y Z, tales que X varía entre menos 2 y 2, el Y varía entre la raíz negativa de 4 menos X cuadrado y 4 menos X cuadrado, y Z va a variar entre la raíz cuadrada de Y cuadrado más X cuadrado y 2, ¿sí? Entonces, si nosotros nos fijamos, estas dos primeras ecuaciones describen un disco de radio 2, ¿sí? A esto lo podemos ver así también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un disco de radio 2 en el plano XY puede ser descrito mejor por coordenadas polares, ¿sí? Entonces acá yo lo puedo describir por ejemplo, el tita, lo voy a hacer variar entre 0 y 2pi, y el R acá va a variar entre 0 y 2, ¿sí? Entonces, de acá, ¿sí? Si yo lo transformo esto, me queda que R va a variar entre 0 y 2, como les decía, tita entre 0 y 2pi, que eso describe todo el disco, ¿sí? Y Z va a variar entre R, ¿sí? Reemplazándolo acá, me queda R y 2, ¿sí? Entonces, de acá tenemos que la integral triple, ¿sí? De esto es igual a los límites, fíjense, entre 0 y 2pi, entre 0 y 2, y R y 2, ¿sí? Acá reemplazamos la función, porque x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, y, como les decía, lo tengo que multiplicar por r, ¿sí? Entonces acá me aparece por r, diferencial z, diferencial r, diferencial tita, ¿sí? Entonces, bueno, acá resolvemos, ¿sí? Y esto nos da, también se me fue de ángulo, y esto nos da, créanme, 16 quintos de pi, ¿sí? Hagan las cuentas, pero esto es básicamente resolver una integral de este tipo, ¿sí? No hay mucho, no hay mucha magia en esto, sino que la magia la vimos acá, que cuando cambiamos a coordenadas cilíndricas, es
como hacíamos las coordenadas polares, cambiarlo todo a lo que vale X, lo que vale Y, lo que vale Z, que Z vale igual, ¿sí? Y a la función multiplicarla por R, ¿sí? Muy bien. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en coordenadas esféricas, ¿sí? En coordenadas esféricas, ¿sí? Lo que vamos a tener, ¿sí? Es un cubo medio deformado, ¿sí? Y el cubo ese, ¿sí? Va a estar dado, la longitud, por ejemplo, las dimensiones del cubo, porque lo que tenemos que saber es cuál es el volumen de los cubitos chiquitos, ¿sí? Porque hacemos siempre lo mismo, agarrar la región general, dividirla en subregiones y agarrar un punto de esa subregión y hacer ese punto, F aplicado en ese punto por, en este caso, el volumen del cubito que tenemos, ¿sí? Pero bien, acá el cubito, ¿sí? Tiene, por ejemplo, el ancho es delta de rho, ¿sí? Lo puedo ver como delta de rho, ¿sí? El de alto, ¿sí? Es cómo es la longitud de esto, ¿sí? Que ya lo vimos también en coordenadas polares, es rho i, ¿sí? Justamente la rho i es el extremo inferior, ¿sí? Rho i por el delta de phi. Delta de phi es cuánto se mueve en este ángulo, ¿sí? Cuánto hace este ángulo, ¿sí? Y después, para ver cuánto es de profundo, lo que tengo que mirar en el piso, ¿sí? Y fíjense, esto, ¿sí? Es rho i por el seno de phi, ¿sí? ¿Y cuánto me muevo? Me voy a mover delta tita, ¿sí? Entonces, lo que pongo acá es que el ancho de ese cubito va a ser delta de rho, el alto va a ser rho i por delta de phi, y la profundidad, ¿sí? Es rho i seno de phi por delta de tita, ¿sí? Entonces, el volumen de este subcubito que tenemos está dado, ¿sí? Por el producto de los tres, ¿sí? El volumen de un cubo es base por altura por profundidad, ¿sí? Entonces, es delta de rho por delta, rho i por delta de phi por rho i seno de phi delta de tita, ¿sí? Que reescrito de otra forma, ¿sí? Es rho i al cuadrado seno de phi por delta de tita, delta de rho, delta de tita y delta de phi, ¿sí? Entonces, ¿sí? De acá obtenemos que la integral triple en coordenadas esféricas, ¿sí? Acá obtenemos ¿por qué lo tenemos que multiplicar a la función? ¿Sí? A la función la tenemos que multiplicar por esta constante, ¿sí? Rho al cuadrado seno de phi, ¿sí? Fijémonos entonces, y acá otra vez se me fue, perdón. Entonces, acá es f de x y z, la integral diferencial volumen va a ser la triple integral de f, ¿sí? Y acá reemplazo x por lo que vale en coordenadas esféricas, y por lo que vale en coordenadas esféricas, y z por lo que vale en coordenadas esféricas, y a eso, todo eso lo voy a multiplicar por rho cuadrado seno de phi, ¿sí? Y después va a venir diferencial
Z, diferencial Z, diferencial phi, diferencial tita y diferencial ρ. ¿Sí? Bien. Entonces, de acá, ¿sí? Vamos a ver la explicación general, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vimos acá las coordenadas que habíamos visto, ¿sí? Las integrales dobles y triples y las coordenadas, los cambios de coordenada en coordenadas polares, en el caso de 2 dimensiones, y en cilíndricas y en esféricas en el caso de 3 dimensiones, ¿sí? Pero bueno, vamos a verlo en general. ¿De dónde vienen esos valores? O sea, vimos geométricamente de dónde vienen esos valores que multiplicamos a la función, ¿sí? Pero hay una cuenta, ¿sí? Hay una operación que nos dice, ¿sí? Cuál va a ser el valor cuando hagamos un cambio de coordenadas, ¿sí? Entonces, para eso vamos a considerar, ¿sí? Un cambio, vamos a ver en el caso de 2 dimensiones, ¿sí? Si tenemos un cambio de coordenadas, ¿sí? De una variable xy al plano v, ¿sí? Entonces tenemos una transformación que lleva de v al xy y al revés, ¿sí? Entonces, acá mi x va a estar dado por una g de v y una y de h de v, ¿sí? Que en nuestro caso, por ejemplo, en coordenadas polares, ¿sí? Nuestra x va a estar dado por r coseno de tita, o sea, el g, en nuestro caso u, es r y en nuestro caso es tita, ¿sí? En ese caso. Entonces g va a ser r coseno de tita y nuestra y estaba dada por r seno de tita. Entonces nuestra h es esa, r seno de tita, nuestra u, como habíamos dicho, era r y nuestra b era tita. ¿Sí? Acá lo estamos generalizando. Entonces, vamos a ver, ¿sí? De dónde viene todo ese análisis. Vamos a suponer que T es una transformada C1. ¿Esto qué significa? Que las derivadas parciales de G y H son continuas, ¿sí? O sea, estas derivadas existen en todo el dominio, ¿sí? Que tenemos. Entonces, si analizamos cómo afecta, ¿sí? esta transformada en la integral doble, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un rectángulo S en el plano V, cuya esquina inferior izquierda está en el punto U0 y B0 y cuyas dimensiones son delta de U y delta de B, ¿sí? Como vemos acá, ¿sí? Entonces estamos acá en el plano V, ¿sí? Y posicionado en este punto, y al transformarla y al aplicar T a este conjunto, me lo transforma en esto, ¿sí? Que es lo que pasa también en coordenadas polares. Vuelvo a hacer el ejemplo de coordenadas polares, ¿sí? En coordenadas polares, ¿sí? Si yo tengo, era un rectángulo polar, acuérdense que el R, ¿sí? Estaba entre dos valores y el tita estaba entre dos valores. Y eso me daba un rectángulo. Si lo hacen en el plano R tita, les da justo un rectángulo, ¿sí? Un cuadradito. Y entonces, al transformarlo, ¿sí? Acuérdense que eso nos daba como ese rectángulo medio alargado, ¿sí? Medio curvado. Bueno, eso es lo que hace la transformación T, ¿sí? Bien, entonces, de acá tenemos, ¿sí? Que R, ¿sí? Es la imagen de T, de S, perdón, ¿sí? La región R es la imagen de S, o sea, a S le aplico T y me da R, ¿sí? Y es unívoca, entonces puedo ir y volver,
¿sí? O sea, cada punto lo lleva a cada uno de los puntos. Aunque no parezca, ¿sí? Porque uno puede decir, sí, pero este tiene, este parece más chiquito que este, pero cada punto lo lleva a un punto de acá, ¿sí? Y al revés se puede volver. Entonces, ¿sí? El área, ¿sí? El área de esto, ¿cuál es el área de esto? Es delta U por delta B. ¿Y el área de esto cómo lo calculamos? El área de esto lo puedo calcular si yo aproximo por la secante, ¿sí? Esta, y la secante esta, ¿sí? O sea, el vector este y el vector este, me da un aproximado de cuál es el área de la región R, ¿sí? ¿Y cómo calculamos eso? Bueno, acá puse R, pero es T, ¿sí? Entonces, esto es, bueno, es R de U0 más delta de U, B0, menos R0, R de U0, B0, ¿sí? Que es esto, ¿sí? Este pedacito que tengo acá, ¿sí? Fíjense que acá R de U0, B0 y acá delta, ¿sí? De, perdón, acá, al revés. Me estoy moviendo con el eje X, ¿sí? Y acá es, porque me muevo así, ¿sí? Al moverme así, acá lo que se transforma es en esto, ¿sí? Y acá va a ser U0 delta de UC, de U, perdón. Muy bien. Entonces, esto, ¿sí? Es muy parecido a una derivada. La derivada parcial de R, en este caso, como puse yo acá R, la derivada de R con respecto a la primera variable, ¿sí? Con respecto a U. Entonces, esto lo puedo ver aproximadamente como, ¿sí? La derivada parcial de R con respecto a U por, ¿sí? Acá, ¿cuál es el cociente incremental? Es esto dividido delta de U, ¿sí? Entonces, esto lo puedo pasar para allá, ¿sí? Me queda delta de U. Lo mismo con el B, ¿sí? El B hace lo mismo, ¿sí? Y acá el B, entonces, me va a quedar, también se me fue, me va a quedar delta de B por la derivada de R con respecto a B en este caso, ¿sí? Y como vimos en las aplicaciones de integrales dobles, ¿sí? Cuando vimos el área de la superficie, la aplicación, ¿se acuerdan? La aplicación de la integral doble, porque calculábamos el área de la superficie, ¿sí? ¿Y cómo lo hacíamos? Lo aproximábamos por el plano tangente, ¿sí? ¿Y cómo calculábamos el área del plano tangente? Y lo hacíamos con esto, ¿sí? Justamente esta misma idea, ¿sí? ¿Y cómo calculábamos el área de ese pedacito del plano tangente? Bueno, hacíamos el producto cruz entre esto y delta de B, R de B, ¿sí? Y el módulo de eso me daba el área del pedacito de ese paralelogramo, ¿sí? Y entonces acá lo mismo, ¿sí? Acá lo mismo. La aproximación del área de R está dada por el área determinada por el paralelogramo formado por los vectores delta de U, RU y delta B, R de B, ¿sí? O sea, la derivada parcial de R con respecto a U por delta de U más la derivada parcial de R con respecto a B por delta B, ¿sí? Entonces, si yo hago eso, ¿sí? Como hicimos en el caso de la aplicación en integrales doble, ¿sí? Acá esto nos queda el producto cruz, ¿sí?
y por propiedades del producto cruz, una constante, estas son constantes, pueden salir para afuera, y me queda R de U, o sea, la derivada de R con respecto a U, por la derivada de R con respecto a B, ¿sí? El módulo, por delta de U, delta R, ¿sí? Entonces, ¿sí? Lo que me da acá, este valor, ¿sí? Es el valor que voy a tener que multiplicar a la función cuando haga el cambio de coordenadas, ¿sí? Si ustedes hacen la prueba en coordenadas polares, esto les va a dar R, ¿sí? Fíjense, hagan la prueba, ¿sí? O sea, acá mi T es, como le había dicho, R coseno a R seno, ¿sí? Si ustedes hacen las derivadas, por ejemplo, la derivada de R coseno con respecto a R en este caso, me queda coseno de tita, ¿sí? Y si yo hago la derivada de X con respecto a tita, me da menos R seno de tita, y lo mismo con el I, ¿sí? Y hago el producto, el determinante de eso, ¿sí? Como figura acá, y van a ver que eso le da R, justamente, ¿sí? Bien, entonces, esto recibe el nombre de jacobiano, ¿sí? Esta operación recibe el nombre de jacobiano. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Cuando hagamos un cambio de variable en una integral, tanto doble como triple, o sea, la integral en el cambio de coordenadas, esa va a ser la función evaluado en ese sistema, ese nuevo sistema de coordenadas, ¿sí? Por el jacobiano, ¿sí? Por el jacobiano, que es hacer esta cuenta, ¿sí? Diferencial las variables que estemos trabajando, ¿sí? En este caso, diferencial área. ¿Se entiende? Bien. O sea, ¿qué es lo que escribo acá? ¿Sí? Si supongamos que T es una transformación de C1, que el jacobiano no es nulo, y una región S en el plano V con una región, que es biunívoca con el R, con el S que es R, sin el plano X, Y, entonces la integral doble de F en R es igual a la integral doble de F en ese nuevo cambio de coordenadas, ¿sí? O sea, va a estar en función de U y B sobre S o sea, F por el jacobiano, ¿sí? Y eso lo tengo que integrar sobre S, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la integral de F sobre R en el plano XY va a ser igual a la integral de F en el plano V por el jacobiano, ¿sí? En la región S, ¿sí? Y para la integral triple vale exactamente lo mismo, ¿sí? Pero nada más que acá vamos a tener una transformada de 3 variables, ¿sí? Y entonces vamos a tener que calcular un determinante de 3 por 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá vamos a tener que X va a estar en función de U, B y W, y va a estar en función de U, B y W, y Z va a estar en función de U, B y W. En el caso, por ejemplo, de coordenadas polares, de coordenadas cilíndricas, X está en función de R, tita y phi. Aunque no aparezca phi, no, perdón, R, tita, Z, ¿sí? Aunque no aparezca Z, X está en función de R, tita y Z, ¿sí?
Después, y, aunque no aparezca z, también está en función de r, tita y z, ¿sí? Y z, aunque no aparezca r ni tita, está en función de r, tita y z, ¿sí? Lo mismo en coordenadas esféricas, ¿sí? Ahí aparecen las tres en ambas ecuaciones, en todas las variables no, salvo en la z, que no me aparece tita, ¿sí? Pero z también es función de rho, tita y phi, ¿sí? Bien, con esto ya pueden hacer bastantes ejercicios. Quedaría, ¿sí?, ver, porque ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Vimos integrales dobles, ¿sí? O sea, integrales dobles en una, que siempre tomamos una región plana, una región plana, ¿sí? Después vimos integrales triples sobre un volumen, una función evaluada en un volumen, ¿sí? Pero siempre en el espacio estábamos trabajando. ¿Qué es lo que pasa también en el espacio? Puede haber curvas en el espacio, ¿sí? Y las curvas en el espacio no necesariamente son planas, como teníamos en el caso de dos dimensiones, ¿sí? Entonces, nos queda ver cómo es una integral de una curva, ¿sí? Cómo calcular una integral sobre una curva, ¿sí? O sea, cómo estudiar la aplicación de una función sobre un camino, ¿sí? En el espacio, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Y también las áreas en el espacio. Y las áreas en el espacio. También. Les aclaraste que los sistemas cilíndricos pueden estar en cualquiera de los planos como base, o sea, no solamente Z. Claro, tal cual, eso no le aclaré. Pero los sistemas cilíndricos, como vimos en la guía 1, ¿sí? Yo puedo decir que, como habíamos dicho, X es R coseno tita, Y R seno tita y Z es Z, pero yo puedo verlo, por ejemplo, si tengo un cilindro así acostado, ¿sí? Me conviene reemplazar a intercambiar a Z por X o Z por Y, ¿sí? Entonces, puedo decir, por ejemplo, que Z es igual a R coseno, Y es igual a R seno, y X es igual a X, ¿sí? Entonces, yo puedo describir diferentes formas según cómo estén ubicadas. Bien, ya vamos ¿Alguna cerrando. pregunta? Ah, perdón, no dije nada. Vamos cerrando, digo, si no hay preguntas. Es el día del profesor, tenemos que tomarnos descanso. Sí. Yo no veo preguntas de nadie. No, nadie quiere preguntar. ¿Hay profe? Sí. Después les contamos por WhatsApp todos esos temas de la aprobación de la cursada. Sí. La ¿Qué cursada está aplicación fundada. tendría? Y muchas, ¿sí? Por ejemplo, uno puede ver la distancia, o sea, si vos querés ver cuánto camina, ¿sí? Por ejemplo, en un camino de montaña, ¿sí? ¿Cómo calculás cuánto caminás? ¿Sí? Bueno, una integral de una curva en 3 dimensiones te ayuda a resolver esa pregunta.
¿sí? Sí, o otras aplicaciones también, un área para pintar una pared rara o alguna cosa como esa también puede ser. Claro. O calcular la cantidad de mosquitos que cazas con una red, o la cantidad de peces que cazas en el mar con una trayectoria de una red también, cosas como esas. Estaba contestando ahí no me acuerdo quién preguntó por el tema de la aprobación de la cursada. La cursada ya la tienen todos aprobada. Claro. No hay ningún método que hacer, o sea, solamente ya ni siquiera es necesario que nos escuchen a nosotros en este momento. Salió un decreto del Consejo Superior, una resolución en realidad, que hace que todos los que se anotaron a cursar este año tienen la regularidad ya garantizada, hagan lo que hagan, o sea, no, por más que les vaya mal en eventuales parciales o todo lo que pase, ya tienen la regularidad garantizada. Falta resolver cómo sería en el caso de alguna eventual promoción, que lo estamos evaluando todavía Ujú. con Aurea, para ver si existe la posibilidad de tomar alguna forma de parcial de alguna manera y ver de qué manera darles a los que se lo merezcan la promoción. Pero bueno, eso todavía no tenemos bien resuelto cómo va a ser el tema, apenas lo resolvamos, le vamos a contar a ustedes, así que bueno, estén atentos, que eso, bueno, la noticia se la vamos a ver cuando la tengamos resuelta. Pero le vamos a contar eso por WhatsApp, cuando llegue el momento le vamos a decir, por ahora la evaluación que hicimos no cuenta como evaluación porque la dimos en un contexto donde dijimos que no iba a tener validez académica como nota, o sea, lo que hicimos como evaluación no era un parcial. Sí la tenemos en cuenta nosotros para medirnos si ustedes están entendiendo las cosas, que era la idea de esa evaluación, pero para ustedes llegar a una promoción, tenemos que nosotros ser capaces de poder determinar si ustedes saben o no. Y eso para cada uno de ustedes, si realmente saben, no solamente lo mínimo mínimo, sino que saben como para decir, bueno, esta materia ya la probé. Entonces, para eso necesitamos otras herramientas que estamos viendo cómo resolver. Pero bueno, les vamos a comentar eso como por WhatsApp cuando llegue el momento. Estén atentos y se lo comentamos. Bueno, si no hay dudas, Bueno, recorta la grabación nomás, Aure, sí.